estamos buscando. Buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de ¿Dónde están? Los estamos buscando. Este programa que está teniendo mucha repercusión y acompañamiento por parte de la gente a través de cada emisión. Hoy estamos llegando a la quinta emisión de nuestro programa que cierra la primera temporada. Un programa que se hace con mucho cariño porque realmente recibimos el calor de la gente a través de las redes sociales. Estas redes sociales que día tras día están creciendo y que nos sorprende muchísimo que al corto tiempo de haber iniciado el programa y de postear estos materiales, hay videos que ya superan los 3.500.000 reproducciones, cifras que son muy importantes. ¿Qué significa esto? Significa que te interesa el trabajo que estamos haciendo. Significa que las recreaciones hechas por actrices y actores son importantes para vos, porque son las que tienen mayor reproducción en cada red social. También hay un esfuerzo muy grande por parte de la producción, Arnaldo Mareco, Aldo Alegre, y un equipo, un staff de técnicos que están trabajando con nosotros desde el proyecto mismo de este programa. No solamente del programa, sino cuando empezaba a soñarse este contenido, que tenía un espíritu muy noble, porque realmente esto es algo que se hace a pulmón. Las empresas en esta primera misión, en estos primeros capítulos, se pusieron a analizar, vieron el alcance y seguramente en las próximas ediciones, en la segunda temporada, vamos a tener el apoyo de muchas de ellas que ya han contactado con nosotros, pero el objetivo era presentarte 5 capítulos bien hechos y darte a entender que hay una realidad que quizás no todos conocen en nuestro país: la trata de personas internas, la trata de personas internacionales, la desaparición de ciudadanos que incluso en muchos casos son un misterio. También el poco interés por parte de las autoridades con un proyecto de ley que está durmiendo en la Cámara de Senadores y que tiene muy poco interés. Vemos tantas peleas políticas. Esta semana nomás vimos que en diputados hablaban de sancionar a un compañero de ellos. Pero fuera de ese microclima político hay una realidad. Y una de esas realidades es la desaparición de personas en Paraguay. Gracias a toda la gente que nos acompañó, que soñó con nosotros y por sobre todas las cosas que hicieron posible que el sueño hoy sea una realidad, cerrando este primer capítulo, esta primera etapa, estos primeros 5 programas de ¿Dónde están? Los estamos buscando. Arrancamos el programa de hoy con una entrevista muy importante realizada al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que nos recibió muy amablemente y nos pudo exponer cifras de niños, adolescentes, de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en nuestro país en lo que va del año, y también del trabajo que viene encarando su ministerio con las diferentes autoridades, con la Policía Nacional, con la Fiscalía y todo lo que tiene que ver con esta problemática que decidimos poner sobre la mesa para que la analicemos en cada emisión. Arrancamos el 5.º programa, el último de la primera temporada, de ¿Dónde están? Los estamos buscando. Tío, ¿dónde yo que te vas a ir? A un cumpleaños será ayer. ¿Y por qué yo que cargas tanta ropa? Por si acaso nomás. Por si no me gusta lo que tengo. ¿Vas a volver pronto? Ministro, estamos hablando de la desaparición de gente. En algunos casos hay algunas personas que deciden irse, en otros casos hay personas que son privadas de su libertad. Y dentro del porcentaje que se maneja en estos 750 casos que van del año de desapariciones, hay un número muy elevado de niños y adolescentes. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes desde el ministerio? Antes te ocupaba rescatar a los niños de la calle, darle albergue, que no tengan frío, que coman. Hoy vos estás lidiando con la trata de personas, por ejemplo. Bueno, estamos
trabajando en forma conjunta e interinstitucional con las instancias responsables y encargadas de trabajar el área de búsqueda y localización de personas desaparecidas en general y de niños en particular. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional para abordar esta problemática, atendiendo que salieron números que nos asustan, nos interpelan y que la ciudadanía tiene toda la razón en entrar en paranoia. Entonces, a ese efecto, hemos establecido una mesa de trabajo para determinar cuál es la situación real de los diferentes casos que son reportados como desaparecidos. Por dar un ejemplo, en lo que va del año hasta el corte que hizo la Policía Nacional a junio de este año 2024, se reportaron 422 casos de niños desaparecidos que fueron denunciados como desaparecidos y nos avisan de que ellos tienen registrado el retorno o el reporte de 177. Ahora bien, entraría yo en una situación de paranoia si es que realmente no sabemos dónde están estos chicos y estaríamos con la alerta máxima de que podríamos estar ante eventuales casos de trata de personas. Que la pregunta es, ¿los hay? Sí los hay. Estamos previendo acciones respecto a ello, estamos previendo acciones también con otras instituciones. Lo que debemos saber es que, de acuerdo a las reuniones de trabajo y al estudio pormenorizado que hemos llevado adelante con la Policía Nacional, es que entender el concepto de desaparecido no significa que están desaparecidos y que no fueron o que esos niños no están. La policía nos explica de que al realizarse la denuncia, ¿qué sucede? Se realiza el reporte de desaparición, porque lo toman de esa manera, respecto a un niño, por ejemplo, ¿verdad? Para que se levante ese dato, esa denuncia, de la búsqueda persona de búsqueda de localización, y que se lo tiene como desaparecido, la persona que realizó esa denuncia tiene que radicar nuevamente el levantamiento de la denuncia, que es lo que mayoritariamente no vuelven a hacer o no vuelven a realizar, entonces sigue ahí latente como desaparecido. Eso por un lado. Por otro lado, aparecen los chicos y no se realiza el reporte de la aparición, o incluso algunas cuestiones del mismo sistema, ¿verdad? Cuando se reporta en algún lugar muy lejano del territorio y no se vuelve a reportar la aparición. Es la menor cantidad de casos. Lo que mayormente ocurre es que las personas no se van a reportar nuevamente la aparición, pero la policía sabe, pero las personas no se van a realizar y de oficio no pueden ellos levantar esa denuncia, según lo que nos estuvieron explicando. Ellos hablan de que todos los chicos, ellos tienen la certeza de que están con algún familiar, que muchos de los casos de reporte de desaparición se dan también dentro de disputas conyugales o de disputas familiares. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que se dan. Hoy, conforme lo conversábamos con ellos, hay realmente 3 casos que vienen ya hace algunos años de niños que están realmente desaparecidos, pueden considerarlo de esa manera. El caso de la niña que desapareció en Altos, la hija de los franceses. Yuyu. Sí, Juliette. Otro niño que se llama Pedrito, y un niño que desapareció en 2019-2020 y un niño que desapareció el año pasado con su madre, un niño de 3 o 4 años que desapareció con su madre, ¿verdad? Después en los otros casos ellos tienen reportes de que retornan. Ahora bien, por eso nosotros nos pusimos a trabajar también manos a la obra con el Parlamento, con la Cámara de Senadores en particular, sobre el proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas que se está tratando y que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. A ese efecto, nosotros previamente ya firmamos un convenio con el ICMEC, que es la instancia o la organización de la sociedad civil que trabaja la alerta AMBER en los Estados Unidos de niños desaparecidos. Ellos nos brindaron también a nosotros un apoyo, una asistencia técnica, y en base a esa asistencia técnica, esa experticia de cuestiones técnicas legislativas que nosotros tenemos de nuestra legislación interna, hemos remitido a la Cámara de Senadores, previo requerimiento y consulta a la Cámara de Senadores de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, las observaciones como para poder enriquecer ese proyecto de ley. Por ejemplo, ¿cuáles son esas observaciones que ustedes como ministerio plantearon con tu equipo técnico? Por ejemplo, buscar que la ley sea más operativa. Hoy era muy genérica, crea una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, pero que tiene una perspectiva muy gerencial, que cita instituciones que no se van a poder estar reuniendo todos los días, porque esta es una problemática de todos los días, una cuestión operativa de todos los días, ¿verdad?
Entonces nosotros planteamos incluso la elevación a dirección del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, darle más herramientas, que por naturaleza es la instancia operativa para buscar a personas desaparecidas, darle ciertas competencias, darle mayor operatividad con el apoyo de ciertas instituciones, y este CONADE creo que se llamaba, que ellos plantean que sea la instancia más de establecer los lineamientos, más gerencial y menos operativo. Por otro lado, también un sistema de trabajo respecto a lo que es el registro. La ley plantea crear un registro de personas desaparecidas, pero nosotros planteamos dar luz y claridad desde el momento en el que tiene que estar en el registro la persona y desde dónde se tiene que estar en el registro. ¿Cómo, por ejemplo, y eso, la interoperabilidad del registro. ¿Cómo, por ejemplo? Y que desde el primer reporte del minuto cero, en el caso que sean niños, tenga que ser considerado como desaparecido, un protocolo de comunicación interinstitucional inmediato para que pueda estar en un sistema informático ya cargado, en un sistema interoperable, el niño que está registrado, o sea, que el registro sea inmediato, y que a partir de ese registro, que también ver la forma de cómo levantar cuando se reporta, que exista la obligatoriedad legal de reportar el caso de la aparición del niño, de aquella persona que radicó la denuncia. Y la otra parte, que es la alerta, que se plantea que se llama la alerta EMA, alerta de emergencia máxima atención, cómo tendría que ser realmente vinculante y obligatorio para los diferentes medios en las primeras horas y por un plazo también determinado. Por si lo podrían sacar del país o algo así. Sí, por los controles migratorios y también incluso los medios de comunicación, sistemas de mensajería. Se prevé, por ejemplo, algo muy ya desfasado, que es el sistema de mensajería por SMS. Yo tengo hoy 700 mensajes en el SMS que ni uno viste. Claro, utilizamos otros mecanismos, otras redes sociales ahora, los medios de comunicación, que pueda tener la geolocalización o georreferenciamiento del lugar donde se radicó la denuncia para que puedan saltar las alertas con mayor fuerza. En la zona. Prácticamente emular con mucha fuerza la alerta AMBER de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces darle mayor claridad y operatividad al proyecto de ley, que celebramos la intención de los proyectistas, pero que creemos que ya que estamos tratando y no pudimos tener nosotros intervención dentro del origen del proyecto y tampoco dentro de la aprobación previa en Cámara de Diputados, darle todos los elementos como para que la ley pueda ser lo más efectiva y operativa posible. La búsqueda y localización de personas desaparecidas es una competencia exclusiva de la Policía Nacional, que buscamos reforzar incluso eso y trabajar en el establecimiento de estos protocolos interinstitucionales que permitan coordinarnos, poder trabajar mejor y reaccionar más rápido y mejor. Y en los casos de trata, estamos trabajando también a través de un proyecto en crear y fortalecer un programa de atención a víctimas de trata desde lo que es el Ministerio y el trabajo articulado con otras instituciones. Por ejemplo, existe una mesa que creó ya la ley de trata del año 2011, que estamos buscando que sea realmente operativa. Estamos hablando como para que el Ministerio del Interior pueda ser quien coordina, porque la trata no puede ser, o sea, mal podría coordinar el Ministerio de la Mujer, porque la trata no es solamente sexual ni no se da solamente en mujeres, la trata también es laboral. Esclavitud, por ejemplo, ¿verdad? Tráfico de órganos, matrimonio servil, entre otros. Entonces la trata no es solamente internacional como para que coordine mi Cancillería, por ejemplo, la trata también es interna. Claro. Entonces estábamos pensando incluso en el Ministerio del Interior para que funcione esa mesa. Y a título institucional estamos trabajando en un proyecto que ahora ya está siendo lanzado y liderado por el propio presidente y la primera dama, en descentralizar nuestro equipo de trata en 7 departamentos, trabajar la parte preventiva y trabajar también la parte de atención de casos, la habilitación por primera vez de un albergue 100% del Estado, un albergue para niñas y adolescentes víctimas, compra de logística, movilidad para que los equipos puedan atender los casos e incluso trabajar desde la perspectiva de la prevención con un material audiovisual que se va a estar difundiendo en forma en la escuela para que los chicos puedan saber, esto es trata, de esto me tengo que cuidar, en estas promesas no tengo que creer.
hay muchas formas en las que se dan las tratas. La ¿Cómo trata se se da llamaba? muchas veces bajo el engaño. ¿Cómo se llamaba eso? Había en época anterior que le traían del interior para trabajar de Criadazgo. criadazgo. Y criadazgo es una forma de trata de personas porque es explotación laboral. Criadazgo, por lo general, vienen los chicos, los adolescentes, se da el fenómeno del campo a la ciudad bajo la figura del amparo, supuestamente, de un padrino, de alguien que viene, promete que va a ir a la escuela y es mano de obra barata porque lo terminan haciendo trabajos domésticos todo el día en la casa, se pierde la escolarización, no va a la escuela. 7 de cada 10 víctimas de explotación sexual algún momento fueron criaditas, por ejemplo. O sea, es un camino directo también y es una situación que está Muy vulnerables pues están. y muy naturalizada y es invisible, porque verle al niño que está en situación de trabajo infantil explotado en calle es más fácil, el que está en una situación de criadazgo es más difícil de detectar, y por eso también estamos trabajando en un proyecto de ley que penaliza el criadazgo. Si bien es si uno hace fuerza a una interpretación, ni siquiera fuerza, si hace una interpretación fina, es un caso de trata y explotación, pero por la vía laboral. Pero es como que la gente no dimensiona porque tiene que hacer ese ejercicio, y un abogado te va a interpretar, pero el Juan Pueblo que está ahí no va a saber. Entonces, si es que tipificamos, a lo mejor no va a ser la solución, pero va a ser un paso importante. Si instalamos dentro de la conciencia colectiva que tener un criadito o una criadita bajo esas condiciones es un crimen, vamos a pensarlo 2 veces. ¿Dónde están? Los estamos buscando. Compromiso de investigación, equipo de producción. Esto, para que ustedes sepan, son expedientes que tienen que ver con dónde están, los estamos buscando en estos primeros 5 capítulos. Para que ustedes vean que sí hay un compromiso por parte de la producción de este programa. No son solamente los videos que ustedes están viendo. Acá hay trabajos de horas de lectura, trabajos que tienen que ver con uno de los casos, la investigación de Daisy Ascona en la ciudad de Limpio. Expedientes que tienen que ver con uno de los casos que se estuvieron investigando en el interior del país. Esto que tiene que ver con lo que seguimos leyendo de Augusto, caso que todavía no se presentó, pero para que vean que hay un compromiso real. Nosotros estamos produciendo un programa serio, un programa que no tiene solamente el título de programa investigativo. Realmente hay 5 o 6 personas que se ponen a leer todos estos expedientes, transcriben lo que encuentran en estos expedientes, periodistas, estudiantes de periodismo, gente comprometida con la causa de la búsqueda de las personas desaparecidas, gente que ad honorem está dedicando su tiempo para poder trabajar con nosotros en algo que realmente busca tener calidad y, por sobre todas las cosas, calidez. Detrás de cada programa, detrás de cada escena puesta en marcha, con la dramatización de los actores, había algo real siempre: las historias, la gente, el sentimiento de ese paraguayo, de ese familiar que está esperando que entre el ser querido por la puerta. Este programa buscó ser una especie también de investigador, que la gente pueda ver el capítulo en Ciudad del Este, en Caguazú, en cualquier punto del país, y pueda decir: voy a llamar al número de producción, como ocurrió en tantas ocasiones. También uno de los métodos más utilizados por la ciudadanía para tomar contacto con nosotros son las redes sociales. Esta primera etapa se cierra en Canal de Aire, pero continúa en las redes sociales, porque vamos a seguir mostrándote todos los casos que estamos presentando o que estuvimos presentando en estos primeros 5 episodios. Te pedimos que nos acompañes. Van a seguir los en vivo, van a seguir los diálogos con la gente, y por sobre todas las cosas va a seguir el compromiso de poder darte información veraz, información real, y también, por sobre todas las cosas, la esperanza de que en cada capítulo presentado pueda aparecer una persona. Agradecemos la ayuda que nos dio el ministro de la Niñez y la Adolescencia, y en esta entrevista escuchabas algo muy importante que se repetía: trata interna. ¿Qué significa la trata? La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo o de servicios a un acto sexual
comercial. En este caso, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, hablaba de la trata interna paraguaya que en nuestro país se hace muchísimo tiempo y está camuflada con un nombre, criadazgo, que finalmente es trata de personas. Hay gente que va al interior del país y que habla con una familia con la promesa de hacer estudiar a ese niño o de darle una oportunidad mejor de estudio, de cobijo, de ayuda, y la verdad que después eso no pasa. Este niño, esta criatura termina siendo un esclavo dentro de una casa que solamente sirve para el trabajo doméstico. Entonces, muy bien explicado por parte del ministro lo que significa el criadazgo real. La palabra real es trata interna. Hacemos el primer corte de dónde están, los estamos buscando, y estamos agradecidos por toda la gente que nos deja ingresar a sus hogares. Así que bueno, se vienen cosas más interesantes en el próximo bloque, más entrevistas y por sobre todas las cosas, más cuestiones que van a hacer que vos entiendas bien lo que hay detrás de una desaparición, ya sea forzosa, forzada o por voluntad propia de la persona que decide irse. Hacemos un corte y venimos con más de dónde están, los estamos buscando. Bueno, seguimos en dónde están, los estamos buscando, y queremos enviar un agradecimiento muy grande a la comisario Lucía Ábalos. Ella es una de las encargadas de la Oficina de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional. ¿Y qué nos cuenta la comisario Lucía Ábalos en la siguiente entrevista? ¿Qué tenemos que hacer desde el momento que ocurre una desaparición? ¿Cómo sentir esos primeros momentos y cuáles son los primeros pasos que se tienen que dar? Porque ella es muy directa en la entrevista que se viene enseguida. Nos devela todos estos misterios para la gente que no tiene ni no tuvo nunca una persona desaparecida en su vida, en su casa. Y uno nunca se pone a pensar en estas cosas porque siempre estamos con el nunca me va a pasar, nunca me va a ocurrir a mí. Pero ya que estás viendo el programa y ya que tenés la posibilidad, memoriza muy bien todo lo que dice ella, porque son insumos que te van a servir o que podrían servirte, si no es para vos, para darle el consejo a alguna persona que se te acerque con esta problemática que es tan grande y que pareciera ser que está oculta. ¿No te parece que antes de nuestro programa nos hablaba mucho de este tema? ¿No te parece que los casos se presentaban como noticia periodística y no había una profundización dentro de cada historia? Se mostraba como una noticia, como algo que ocurrió, y hoy nosotros decidimos entrar a la vida de la gente en cada emisión, con cada caso, para mostrar un poco más de lo que realmente suele ocurrir, que es mucho más profundo. Seguimos con dónde están, los estamos buscando en esta oficina de búsqueda y localización de personas de la Policía Nacional, donde por cierto nos recibieron muy bien y nos dieron detalles muy importantes. Bueno, estamos en la ciudad de Asunción. Esto antes era la comisaría 12, hoy es la oficina de búsqueda y localización. Vamos a ver qué se hace en este departamento de la Policía Nacional. ¿Cómo estamos con los números de las personas desaparecidas y extraviadas, o por lo menos los números que tienen comunicación oficial con ustedes, la Policía Nacional? Es así, nosotros manejamos las estadísticas en estos casos específicos de personas desaparecidas. Estamos manejando a lo que va del año, en una forma general, más de 750 personas en lo que va del año. Pero tratamos de discriminar un poco esto a un modo de facilitarnos el trabajo de búsqueda, discriminar por edad, por un sector etario de las personas desaparecidas. Con niños tenemos aproximadamente 50 de 0 a 7 años. Esto va aumentando de 8 a 12, con aproximadamente 80 en lo que va. Y de 14 a 17 años son más de 200 y casi 300 denuncias de desaparición. Esto va acompañado mucho de lo que es esa franja etaria de la adolescencia. Entonces nosotros también lidiamos con ese problema cultural, por decirlo así, de estos chicos. Estos números explotan en la edad de adolescencia. ¿Qué números fríos, duros, comisario? Esto realmente quiero que me expliques un poco y que nos
nos basemos en esta cifra tan elevada. Sí, en realidad es así. Realmente es elevado el número estadístico y más que nada se asocia con estos problemas de actitud que lleva a la adolescencia y específicamente con problemas intrafamiliares, se van de la casa, abandonan el hogar estos chicos. También hoy vemos muchos de los casos de las adicciones, que también es un flagelo que tenemos como sociedad. A veces empieza uno a conocer a unas relaciones sentimentales, se van con su pareja ocasional y esas son las cifras que hacen que aumente esa denuncia por desaparición de su hogar. Ya, comisario, y dígame una cosa, estos números que usted me está dando, ¿discrimina otra vez un nivel socioeconómico? ¿Tiene mucho que ver con que la cifra crezca si la joven o el joven desaparecido es de extracción humilde o si es de una posición acomodada mejor que otras? ¿Cómo viene esto? En realidad nosotros no hacemos ninguna distinción. No, para nosotros en los números yo le digo, ¿se incrementa más, por ejemplo, en un nivel socioeconómico bajo la desaparición y en los altos menos? Sí. ¿Sí? Sí, porque normalmente un chico de un estrato bajo acostumbra a veces a irse de la casa. Comisario, y esta desaparición, cuando la misma familia dice no es la primera vez que ocurre, como es una costumbre ya para la familia que de repente, asumo por la respuesta que usted me da, de que un chico no se vaya a la casa, ¿en cuánto tiempo hace clic esa familia para venir a hacer la denuncia? ¿Un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes? Cuando la familia se da cuenta que es diferente a ocasiones anteriores esa desaparición de su adolescente. Y normalmente lo hacen al día siguiente. Ay. Sí, es lo que podemos corroborar en las denuncias que recibimos, de que no regresó de anoche, entonces ya se van a hacer la denuncia. Así tantas veces se va de la casa como lo hace, tantas veces muchas madres hacen la denuncia, o familiares. Ya, 750 son los desaparecidos en lo que va del año. De esta cifra, ¿cuántos casos pudieron ser cerrados? ¿Cuántos se encontraron a los desaparecidos? En ese punto, Cristian, tropezamos con un obstáculo bien interesante. Si bien las estadísticas dicen que hemos resuelto algunos, como más de 200 casos, pero esto pasa son los que son comunicados. Muchas de estas denuncias conocen otra vez el paradero de su familiar o de la persona denunciada, pero ya no nos comunican a nosotros. Realmente eso es algo que pasa muchísimo. Sí se apresuran en hacer la denuncia, pero no se toman la molestia, por decirlo de alguna forma, de avisar: yo ya sé dónde estaba lo del tío, estaba la del compañerito, ya tengo conocimiento. Entonces, esa estadística de encontrados o de localizados para nosotros, sabemos que no es tan real como nosotros lo manejamos, porque después nos encontramos con cuando en prosecución a la investigación, no, pero él hace mucho que ya vino, o hace mucho que ya sé dónde está. Pero hasta que nosotros nos enteremos, pasa un tiempo. Ya, comisario, ¿y qué dice el manual de procedimiento en estos casos? ¿La policía tiene que llamar a la persona? ¿Ya llegó? ¿Ya conoces dónde está? ¿Regresó? ¿O es obligación también de la familia venir hasta la comisaría o por lo menos llamarle, si usted estaba llevando el caso, y decirle: mi hijo ya apareció? ¿Cómo se procede en esos casos? Sí, es así. Nosotros deberíamos de averiguar para cerrar el caso. Por eso te comenté que hasta que nosotros lleguemos a ese punto, hace tiempo la persona ya regresó. Y no lo es una obligación, pero sería interesante que las personas denunciantes vuelvan a comunicar que ya apareció o conocen el paradero de la persona que han denunciado. Bueno, ahora se está trabajando en una ley para tratar el tema de las desapariciones de las personas. Eso seguramente va a facilitar muchísimo para las familias que pierden un familiar. Pero le pregunto, ¿también se debería de incluir dentro de esta ley
una responsabilidad por parte de los familiares de que si empezaron un proceso de búsqueda, se fueron a hacer la denuncia, que después puedan llamar a la policía y decirle le encontramos al familiar. ¿Qué es lo que usted sugiere en ese caso, teniendo en cuenta que están sobrepasados por muchas cosas y hacer el seguimiento hasta el final es importante, pero muchas veces no se puede y ustedes necesitarían una comunicación para facilitarles el trabajo? ¿Cómo ve usted este aspecto? Es así. Ese proyecto de ley ya tiene media sanción y realmente sería muy importante y útil porque habla de un aspecto normativo, de una fluidez en compartir las informaciones. Hablamos desde el Ministerio del Interior, así decirlo, Policía Nacional, con el Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y otros entes que también figuran en el proyecto para que todos podamos manejar, porque es realmente importante de que todos manejemos una sola voz, por decirlo así. Para cada caso, nadie es más ni menos importante que otro para nosotros en realidad. Y sí sería ideal que se pueda incluir eso porque nos facilitaría mucho el trabajo a nosotros y no cuesta. No cuesta absolutamente nada comunicar, como decir, una llamada telefónica. Nosotros estamos acá, ya solicitamos también tener un número en particular, así como el 911 o el 147, realmente es el 137 que estamos luchando por ese número para que una persona desaparecida, ya tenga un asterisco, un número en particular y que caiga acá, en nuestro departamento, para que nosotros podamos darle una inmediata información, ya sea para hacer una denuncia o para comunicar que regresó. Este es un departamento de búsqueda y localización. Sí. Si yo estoy en San Pedro del Iguamandillú y tengo un familiar desaparecido, tengo una oficina regional en mi distrito, en mi departamento, en mi zona, para poder hacer esta denuncia, o la comisaría recibe la denuncia y luego se comunica a este departamento en las localidades. ¿Cómo funciona esto? Es así. Nosotros tenemos divisiones departamentales. El Departamento de Búsqueda y Localización tiene divisiones en todos los departamentos del país. Y ellos ya filtran rápidamente lo que es del departamento esas denuncias. Sí tenemos personal especializado del departamento en cualquier punto del país. Sí, la atención de una persona con un familiar desaparecido es diferente a la que da la policía a cualquier otra persona que viene a denunciar un choque, un robo. ¿Cómo le sentís a la gente cuando llega a tu departamento? Sin duda es diferente porque llega con esa, principalmente lo que suelo ver y es la desesperación. Porque ¿qué significa persona desaparecida? Que no se conoce de su paradero y se teme una afección a su vida. Eso es lo que de buena a priori nosotros pensamos. Algo grave le pasó. No sé dónde está. Por supuesto, siempre empezamos a hablar rápidamente sobre cuál fue el último lugar donde estuvo, ya haciendo la denuncia sobre una entrevista que nosotros tenemos sobre unos datos específicos que necesitamos del denunciante. Bueno, ya estoy emocionalmente mal, como el caso que usted planteó. Viene Cristian Vázquez y se sienta con usted para hacer la denuncia. ¿Y cuál es el procedimiento? Pongamos que yo vengo a hacer una denuncia. Hábleme de esa entrevista que usted me acaba de describir. Bueno, en primer lugar, decirle a las personas de que esta denuncia la pueden realizar desde el mismo momento en que asumió, desconoce el paradero de la persona. Voy a interrumpirte ahí y te pregunto lo siguiente. ¿Existe el tabú de película de que yo voy a irme a la comisaría y me van a decir, señor, usted tiene que esperar 24 horas para que sea una desaparición? ¿Es así realmente? No es así. Queremos aclararle a toda la ciudadanía de que estas denuncias las puede realizar de forma inmediata, ya sea en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en la CODENI, en la Defensa Pública, en cualquier lugar donde se sienta más a gusto o le quede más cercano llegar, puede realizar la denuncia de forma inmediata. Una vez que diga, no sé dónde está, desconozca el paradero de la persona. Que normalmente a veces es muy difícil en el caso de los adolescentes, ¿verdad? Que son los que más tardan en llegar a la casa. Si mi hijo no está llegando a las 5 de la tarde y él tenía que llegar a las 4 de la tarde, yo ahí ya puedo ir a comunicar. Sí, puede, sin problemas. Es de forma inmediata. En este caso estuvimos hablando de que en la gran mayoría eran adolescentes que decidían no volver a la casa. Me imagino que en los casos de chicos, más niños, más bebés, pelea de los padres que de repente no lo retornaban al hogar donde estaba viviendo. Pero también hay grupos delincuenciales.
también hay gente que se encarga de hacer un negocio con la vida de las personas. ¿Nos puede contar al respecto sobre este tema y cuáles son las formas en que operan estos grupos delincuenciales? Sí, es así, Cristian. Lastimosamente, los criminales no pierden tiempo en mejorar sus técnicas. Por decirlo así, no podemos negar el tema de trata de personas o un tipo de reclutamiento que tienen estas personas, por decirlo, jóvenes y aún inexpertos. En ese caso, cuando nosotros, el departamento detecta que ocurre en un trasfondo que ya pueda ocurrir una trata de personas o ese tipo de un reclutamiento a veces para vender estupefacientes, porque es lo que ya vimos que ocurre, nosotros trabajamos en una forma conjunta con otros departamentos especializados de la Policía Nacional, como lo es el Departamento Específico de Trata de Personas. Cuando eso pasa, nosotros como que ya, mira, esto está pasando acá, le derivamos el caso para que ellos tomen el control de la investigación. O sea, son como un filtro ustedes. Así. Cuando identifican que ya es trata, se activa un protocolo que ya lo incluye al Departamento de Trata de Personas. Sí, pasamos al Departamento de Trata y ellos ya hacen, porque ellos ya están en eso, ya manejan específicamente ese tipo de crímenes. Sí ocurre, no podemos negar, y cuando nosotros detectamos eso, ya hacemos esa información y ya le pasamos todos los datos. ¿Y ustedes se desprenden ahí del trabajo? Hasta estamos en comunicación y sabiendo del caso, esperando que aparezcan. Todo muy interesante lo explicado por la comisario. ¿A dónde recurrir? ¿Cuánto tiempo puedo detenerme a pensar para hacer la denuncia? Nada, inmediatamente. Cuando la persona no está apareciendo y vos sentís que es el momento, anda a denunciar. Otra cosa muy importante que también nos recalcaba era de que es muy importante que no tengas vergüenza. Si vos te fuiste a hacer la denuncia de una desaparición, si te fuiste a avisar a la policía justamente en este departamento de búsqueda y localización de que tu hijo, tu marido, tu señora no estaba apareciendo y después vuelve a la casa o aparece en la casa de un compañero, en la casa de un amigo, vayas a avisar que esa persona fue localizada, vayas a avisar que esa persona ya está nuevamente con ustedes. ¿Por qué? Porque necesita darse un corte a esa investigación, a esa búsqueda que está haciendo la policía, y también sirve para dar de baja esa alerta que estaba pendiente. ¿Por qué? Porque esto hace que al bajarse la información disminuya la cantidad de desaparecidos. ¿Qué significa esto? Que es importante para las estadísticas, porque las estadísticas construyen cuestiones que tienen que ver con estrategias, que tienen que ver con proyectos para buscar y localizar a las personas. Entonces, si hiciste la denuncia, avisa siempre. Si hiciste la denuncia, andate a la comisaría y no tengas vergüenza. Nos explicaba justamente esto, de que hay gente que no acudía por la falta de confianza en que se le podía tomar en broma o que de repente se podía tomar mal. Nadie te va a tomar mal. Apareció, anda y comunica. Bueno, estamos cerrando esta parte del programa porque se viene un bloque muy importante. Estábamos hablando de que hay un proyecto de ley durmiendo en la Cámara de Senadores y justamente recurrimos a un parlamentario en donde este proyecto de ley ya pasó. En Cámara de Diputados esto ya se aprobó, se modificó lo que se tenía que modificar y pasó a senadores. Hablamos con uno de los proyectistas que nos explicó cuál es la situación y todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley que hoy está durmiendo en el Senado, pero que sí ya pasó en Cámara de Diputados. Todo esto y mucho más en el próximo bloque de ¿Dónde están? Los estamos buscando. Los estamos buscando. Seguimos en Dónde están, los estamos buscando, y a continuación vamos a ver por qué es importante una ley de búsqueda y localización de personas.
¿Por qué son importantes las cifras que puedan manejar las personas que trabajan en este proyecto? Y por sobre todas las cosas, ¿qué cuestiones se tuvieron en cuenta para poder proyectar este trabajo tan importante? Trabajo que es importante para los proyectistas y para quienes los aprobaron, pero pareciera ser no muy importante para los senadores. ¿Por qué te digo esto? Porque esto está durmiendo en la Cámara de Senadores. Señores senadores de la Nación, préstenle atención a un tema realmente importante. Quizás ustedes no lo sienten tanto porque no tienen un familiar desaparecido, pero los miles de paraguayos, con cifras que van desde los 35.000 desaparecidos en los últimos 10 años, según cifras que nos brindaron mientras hacíamos nuestras averiguaciones, sí creen que es necesario este proyecto de ley. A continuación, hablamos con uno de los proyectistas. Un proyecto sumamente importante que hoy en día lastimosamente es una realidad que afecta a miles de familias paraguayas. Las estadísticas son duras, son realmente números preocupantes en cuanto a la información que hemos obtenido respecto a esta situación en la que deja literalmente en estado de suspensión a esas familias que pierden, que no conocen el paradero de ese familiar que de la noche a la mañana ya no está en la casa. Los datos más preocupantes refieren que 50% de las personas desaparecidas ya no regresan a sus hogares. Y de ese porcentaje otra vez, el 70% corresponde a niñas de entre 11 y 17 años. Porque hemos hecho un trabajo integral, hemos trabajado con el Ministerio de la Niñez, con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional, con el Ministerio Público, y lo que buscamos es que justamente el Estado paraguayo adopte un marco legal para este tipo de casos, que no es lo mismo que otro tipo de casos en los que ya existen protocolos y leyes aplicables para casos de secuestros, violencia o lo que fuera. En el caso de personas desaparecidas, se requiere un protocolo específico de reacción inmediata. Estos datos, el Estado paraguayo debe investigar qué es lo que está pasando. Esto puede estar vinculado a la trata de personas, al tráfico de órganos, al abuso infantil, a la pornografía infantil. En síntesis, tenemos que ocuparnos de este tema y saber qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes y sobre todo con nuestras niñas adolescentes que están con paradero desconocido de la noche a la mañana, y todas estas familias recurren a las instituciones en búsqueda de una respuesta. ¿Y qué es lo que te refieren? Te dice, señora, no tenemos respuesta, hay muchos casos como estos y le vamos a estar avisando. Ese es el reporte y el retorno que tienen estas familias, que en su mayoría son mujeres las que dejan sus hogares, dejan sus actividades, dejan en suspenso sus vidas para encontrarle a esa niña o a ese niño, a ese hijo, a esa hija o a ese familiar que ha desaparecido de la noche a la mañana. Entonces, es de extrema importancia que el Estado paraguayo cuente con un marco legal que aborde el tema de manera interinstitucional. Este trabajo lo hemos hecho en conjunto y hemos afinado, digamos, los términos con las instituciones correspondientes, con el Ministerio de Desarrollo y la Niñez, con la Policía Nacional a través de su departamento de búsqueda y localización de personas, con el Ministerio Público, con las asociaciones de familias desaparecidas. Hemos hecho el trabajo necesario para enmarcar en un proyecto, digamos, una normativa que aborde el tema de la manera más integral posible. Del 2010 al 2023 tenemos más de 30.000 personas desaparecidas. Personas que desaparecieron y que ya nunca se ha sabido nada de ellas. Del 2021 a la fecha, más de 3.000 casos y en su mayoría, más del 70%, niñas de 11 a 17 años que son víctimas de este hecho que puede tener muchas causales y que el Estado tiene que entrar a hacerse cargo de saber qué es lo que está pasando
en nuestra tierra guaraní. Y estas familias que lastimosamente son afectadas con esta cruda realidad puedan tener una herramienta de lucha para la búsqueda y localización de ese familiar desaparecido. Estamos llegando a la parte final de ¿Dónde están? Los estamos buscando. Esta primera temporada de 5 capítulos que realmente fueron muy emocionantes para todos nosotros poder hacer este tipo de contenidos que hace mucho consideramos no se estaba haciendo en nuestro país. ¿Y cómo empezó este programa? Cuando uno de los productores fue a ver la película Sonidos de Libertad, esta película tan real sobre la trata de niños, sobre la explotación sexual. Y la mayoría de los que estamos detrás de este proyecto somos personas que tienen hijos y que se pusieron en el lugar de ese personaje, de ese papá que perdía a uno de sus niños. Y la pregunta surgió, ¿qué yo haría en Paraguay si se da una desaparición? Con esa pregunta, con esa interrogante, empezó una investigación por parte de esta persona. Empezó a averiguar si habían personas desaparecidas, si había un trabajo por parte de la Fiscalía, la Policía, y los resultados fueron estos. Un programa de televisión que te retrata la cruda realidad de nuestro país. Algunas realidades que son muy positivas, en donde encontramos policías muy comprometidos con su trabajo, en donde encontramos autoridades interesadas en poder dar una solución y donde también encontramos personas sin el más mínimo sentido de responsabilidad, siendo funcionarios públicos, estando pagados por los contribuyentes, y esto les obligaba o les obliga a por lo menos tratar de hacer algo por esta problemática tan grande. Una problemática que tiene números fríos, números reales. En los últimos 10 años, más de 30.000 personas desaparecidas en Paraguay. Y el 70% de estos números son niños, niñas y adolescentes. Realmente Paraguay necesita tener una mirada seria hacia esta problemática nacional que traspasa las fronteras de nuestro país cuando se da una trata internacional de personas. Agradecemos a toda la gente que trabajó y confió en este proyecto, a los productores, a los actores, a las actrices, a la gente que contó sus historias y a las familias que abrieron sus puertas para poder contarnos todo lo que ellos sufren y sienten hasta el día de hoy con esa persona desaparecida. Uno de los casos más emblemáticos del país y que fue el primer caso que presentamos aquí en C9N fue el caso de Juliet. Un caso que evidentemente es de interés público porque eso se traslada al análisis después de ver la cantidad de reproducciones que tienen los videos en redes sociales. Los números del rating se nos da en el canal, pero el sentimiento que tenemos nosotros cuando pasa un día, pasa otro y vemos que nuestra página crece día tras día con cada capítulo que vamos alzando ahí, nos damos cuenta de que realmente este trabajo valió la pena porque eso nos dicen ustedes. Gracias a C9N que nos abrió las puertas para poder presentar este proyecto que no es fácil. Ustedes saben que era lo primero que nos decía la gente cuando se enteraba de que estábamos con esto. Nos decían, se están metiendo en un terreno peligroso, se están metiendo con gente que lucra con la vida de las personas. ¿Sabes qué nos decía uno de los policías y también nos confirmaba la fiscal Karina Sánchez? Que la trata de personas, la explotación del ser humano por el ser humano para un trabajo en esclavitud como lo es la explotación sexual, genera más dinero que incluso la venta de drogas. Evidentemente le estábamos tocando la oreja a gente muy poderosa. Es por eso que realmente jugarse con este proyecto no era cosa fácil, ni para los camarógrafos, ni para los productores, ni para la gente que trabajaba en campo recopilando información. En más de una ocasión nos hacíamos las preguntas de que si estábamos seguros para poder encarar esto. Otra persona muy importante a quien le agradecemos también su colaboración y su apoyo es Hugo Vigray, la voz que le dio más fuerza a este programa, que todos nos acordamos del trabajo que hizo con otro programa de investigación y parecía que se iban mezclando las historias también. Gente muy comprometida desde hace años
desde los años 90 con los programas serios en Paraguay y programas que buscaban darte la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Nosotros vamos a encontrarnos seguramente en una segunda etapa por televisión de aire, porque como te dije, esto va a continuar en las redes sociales, hablando de los casos, analizando los casos contigo y también dándote insumos que vayan surgiendo a partir de ahora. Gracias a toda la gente que nos dejó ingresar a sus hogares y por sobre todas las cosas a la gente que confió y que nos contó también sus propias historias, como la de una mujer, por ejemplo, que desde el extranjero nos llamó y nos contó que su hija terminó muerta por un cartel que se dedica a la explotación sexual de las mujeres. A toda la gente que confió en nosotros, muchísimas gracias. Vamos a volver a encontrarnos, ojalá que no dentro de mucho tiempo, y ojalá con más historias que contar. Será hasta entonces, será en el regreso de la segunda temporada de ¿Dónde están? Los estamos buscando. Muchas gracias a todos. ¿Dónde están? Los estamos buscando.